Bueno, pues seguimos en las jornadas y en esta vez lo que vamos a hacer es presentaros a una compañera de nuestro equipo que, bueno, que ya ha estado presente en algunos de los vídeos. Seguro que los que nos seguís por los canales de YouTube ya la habéis visto y pertenece a Madag, es una compañera nuestra. Bueno, y en esta ocasión con Rosa le comenté, oye, vamos a hacer yo creo que podía estar muy bien hacer una ponencia haciendo una descripción de los diferentes trastornos de ansiedad que existen. Vamos a hacer una especie de recorrido, así a modo de exploración, por los diferentes países de la ansiedad. Cuando decimos países, pues estamos hablando un poco de los diagnósticos que normalmente solemos tener en consulta, ¿vale? Entonces, vamos a ver todo esto, hablaremos, pues eso, ansiedad generalizada, agorafobia, fobia social. Así que bueno, poneros el casco de explorador, poneros la mosquitera, que nos vamos a atravesar también las tierras de la ansiedad y bueno, vamos a recorrer esto con nuestra guía que va a ser hoy Rosa Benito. Pues Rosa Benito, ¿cómo estás? Muy bien, hola, buenos días, Rubén. Buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué Nada de te gracias parece? por aquí. Que hagamos esto de la división de países, territorios, ¿no? Por hacerlo así un poco gráfico. Bueno, pues me parece una forma diferente, ¿no? De ir descubriendo las diferentes formas en las que podemos encontrar la ansiedad y esto nos va a ayudar a entenderla y conocerla, que como muchas veces hemos dicho, esta va a ser la base para poder trabajar en la parte de aceptación y en la gestión de esta problemática. Así que por mí encantada. Vale, pues vamos a ver. Quizá lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Se me ocurre, es aclarar algunas cosas, ¿no? Porque nosotros, a los clínicos, pues muchas veces hacemos diagnósticos, es decir, decimos, oye, esta persona padece, ¿no? De este diagnóstico, tiene este diagnóstico, pero un diagnóstico no es un horóscopo, o sea, es decir, me refiero que aparte de que está científicamente validado y sigue una serie de criterios, pero, por ejemplo, en un horóscopo, pues uno es Tauro, otro es Géminis, otro es Capricornio. El Capricornio no puede ser Géminis, el de Géminis no puede ser Capricornio ni Tauro, ¿no? Ujú, Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Lo primero es que probablemente las personas sí pueden atravesar diferentes diagnósticos de los que vamos a hablar, ¿no? ujú. Eso es. Pues si te parece, primero empezamos, Rubén, por dejar claro de una manera práctica qué es un diagnóstico. Mm, Lo definimos como esas herramientas psicológicas que se utilizan para identificar, para descubrir, para clasificar la conducta de una persona o un grupo de personas. Esto en nuestra práctica clínica lo que nos va a permitir es tener una orientación, nos va a ayudar a identificar, a tratar los síntomas que presenta nuestro paciente y que están afectando a su calidad de vida y a su salud. Es verdad que, como muy bien has dicho, es normal que nos encontremos cierta comorbilidad entre diversos trastornos. ¿Qué es esto de comorbilidad? Que muchas veces suena como algo muy raro. Lo utilizamos para indicar que dos o más trastornos que son diferentes se dan conjuntamente en la misma persona. Y esto es especialmente significativo en los grupos de los trastornos de ansiedad. Como hemos dicho, una persona que presenta un trastorno de ansiedad va a incrementar la probabilidad y la posibilidad de que aparezca otro, ¿no? Por ejemplo, un trastorno de agorafobia, pues es normal que se dé con un trastorno de pánico, por ejemplo. ujú. Claro, fíjate, yo cada vez hay una cosa que, no sé, me gustaría un poco comentar, y esto que yo siempre asemejo esto de los diagnósticos casi como fotografías, es decir, son fotografías como cuando nos pillan de repente en el zoo, ¡pum!, ¿no? Pues es una fotografía que describe un aspecto un poquito estático, ¿no? De la realidad. Creo que cada vez, y esto quizá vaya a ser más interesante, eh, estimo que nos vamos a dirigir más a procesos, más a un poco a vídeos. Para mí, yo creo que lo interesante es cómo la persona ha llegado precisamente a generar la ansiedad de esa forma. Es decir, creo que es muy importante tratar de entender cuál ha sido el movimiento de la persona. Y el movimiento yo creo que se puede dar en trastorno de ansiedad generalizada, se puede dar en el TOC, se puede dar... Y hay veces que comparten movimientos comunes, es decir, pues imagínate, la preocupación podría estar
que sería un movimiento un poco de necesitar asegurarnos, ¿no? Algunas cosas pues podría estar en el trastorno de ansiedad generalizada, en la agorafobia, pero bueno, lo que me pregunto también es hasta qué punto podría ser de utilidad a las personas tener un diagnóstico y en qué casos también nos podrían preguntar, oye, podría ser perjudicial. Pues fíjate, Rubén, yo creo que en este caso yo tengo como dos puntos de vista. Y es que bajo mi experiencia profesional muchas veces creo que no necesitamos una etiqueta para hacer una buena intervención psicológica. Como tú bien has dicho, es mucho más importante ver ese movimiento, ¿no? Nos centrarnos en la problemática, en el foco, en las conductas que generan y mantienen el malestar en mi paciente, en conocer su demanda, ¿no? Y a partir de ahí, pues tratamos de buscar esa mejora y ese bienestar. Pero sí que es verdad que muchas veces es el propio paciente el que necesita saber ese diagnóstico, ¿no? Poner nombre a lo que está ocurriendo, saber qué es lo que le ocurre. Que nos paremos y dediquemos el tiempo que se necesite a entender y trabajar en la psicoeducación de ese problema, porque esto le va a permitir al paciente no solo saber qué es lo que le sucede, sino también saber diferenciarlo de otras cosas que pueden parecerse pero que no lo son, ¿no? No es lo que le ocurre a él. Y esto muchas veces da tranquilidad, permite avanzar, ¿no? Mm, mm, El saber si lo necesitamos o no, creo que lo podemos basar en saber si el diagnóstico ayuda al paciente a comprender lo que le sucede y le ayuda a normalizar la situación o no. mm. Bueno, pues si te parece, vamos a transitar un poquito por algunos de estos países, ¿no? Yo pues, casi Ujú, siempre, pues uno muy común o uno muy típico que podríamos empezar, pues serían las crisis de ansiedad. ¿Te parece que ujú. empecemos por ahí? Perfecto, vamos a por ello. Lo primero, crisis de ansiedad, de angustia, ataque de pánico, es todo lo mismo con diferente nombre. Es decir, es una aparición temporal y aislada de miedo o de malestar intenso que va a venir acompañada de síntomas físicos que seguro que a muchos de nosotros nos suenan, como son las palpitaciones, los temblores, la presión del pecho, los mareos, el miedo a morir. Se van a iniciar y van a aparecer así como muy rápido, bruscamente, y alcanzan su máxima expresión en los primeros minutos, en los primeros 10 minutos más o menos. Estas respuestas del miedo son reacciones de emergencia, de alarma, que nos sirven para prepararnos para muchas veces tomar acción o salir corriendo, ¿no? Es una respuesta del cuerpo de lucha o de huida para ponernos a salvo. Como sabemos y repetimos siempre, siempre en la clínica, esta reacción no es peligrosa, ¿vale? No nos va a pasar nada malo, aunque sí que es desagradable de sentir. Mm, mm. Bueno, una de las cosas que siempre observamos, fíjate, en las personas que tienen trastorno, bueno, por lo menos que han tenido primero una crisis de ansiedad, Ujú, es que para muchas personas de repente representa un antes y un después. Es una experiencia casi que tiene hasta elementos un poco traumáticos y ujú, hace que la persona, claro, en ese momento se quede con una sensación de desconfianza con respecto a su cuerpo, con respecto muchas veces a sus propias reacciones. Así que una de las cosas que yo creo que es importante poder trabajar es precisamente eso, que la persona entienda lo que le está pasando y lo que le está ocurriendo. Y eso muchas veces le ayuda porque una de las cosas que más miedo tenemos los seres humanos es a la incertidumbre. ujú, Y fíjate qué importante cuando de pronto nos aparece algo que creemos que es una experiencia extrema en nuestra vida y cómo puede cambiar la vida del individuo, ¿no? eso es. Entonces, hasta aquí más o menos tenemos lo que serían las crisis de ansiedad. Eso es. Las crisis de ansiedad se pueden o no repetir, a veces son hechos aislados, pero sucede que en algunas personas sí empieza a haber lo que llamamos un trastorno de pánico cuando se empiezan a repetir y yo diría que un grado todavía un poquito mayor hablaríamos ya de la agorafobia, ¿no? Justo, 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 Rubén. Yo te lo iba a enlazar exactamente así, ¿no? Como decías tú, muchas veces estos ataques de pánico, estas crisis de ansiedad, de manera concreta o repetida, muchas veces lo que terminan desembocando es en una agorafobia, ¿no?
que son estos ataques de ansiedad repetidos y sobre todo el miedo a las sensaciones físicas que se asocian a estos ataques, ¿no? Y a la posibilidad de que vuelvan a aparecer, ¿no? En el centro de esta agorafobia existe un miedo a sufrir ese miedo, a la vivencia del miedo, lo que llamamos el miedo al miedo, que Ujú. seguro que lo hemos escuchado todos en algún momento. Este perfil de pacientes tiene miedo a estos ataques de pánico, a estas crisis de ansiedad y a las consecuencias de estos, y no tanto a lugares concretos que muchas veces ahí surge la confusión, ¿no? No es tanto el miedo a ese centro comercial o el miedo a la calle, sino es el miedo a sufrir esta crisis de ansiedad, esta crisis de pánico, estas sensaciones y verme sin saber qué hacer. Claro, es que yo creo que los lugares en el fondo para las personas con agorafobia son evaluados por la posibilidad o no que tienen en estos lugares de poder escapar si les sobreviene un poco esta crisis de ansiedad en el fondo. Entonces, fíjate, yo creo que es un elemento y observando, es verdad que la agorafobia es una de las fobias que a veces más pueden limitar la vida de algunas personas, Ujú. sobre todo porque la persona empieza a establecer un poco territorios en los cuales considera que puede tener más o menos probabilidad o puede acudir en busca de ayuda o no. Creo que la ayuda es un elemento muy importante y que juega una baza fundamental. Y otra cosa que yo creo que también vamos a ver es que el componente fundamental también que caracteriza la agorafobia es la evitación, ¿no? Eso es. Ujú. O sea, es como que la gente precisamente hace eso, establece una especie de división entre territorios seguros y no seguros, ¿no? Eso es, eso es. Simplemente por lo que hemos dicho un poco, ¿no? Por esa evaluación de posibilidad de ayuda, de escape y efectivamente empiezan a cerrar el círculo. Mm. Hasta donde estamos viendo que la agorafobia quizás es un conjunto de miedos, pero si nos tuviésemos que adherir a la descripción de lo que es una fobia, ya no estamos hablando de agorafobia, sino otro tipo de fobias, ¿de qué estaríamos hablando exactamente cuando nos referimos a una fobia, Rosa? Ujú. Pues son fobias mucho más específicas, ¿no? Con un miedo marcado, persistente y excesivo a un objeto o a una situación específica. La exposición a este objeto temido o a esta situación es lo que suele desencadenar la reacción de miedo demasiado intensa e inmediata que viene acompañado de ese deseo de huir, de alejarme de ello, ¿no? Este tipo de fobias son muy comunes, son las más comunes. Seguro que todos conocemos a alguien que tiene alguna fobia específica. Las más frecuentes son pues, las agujas, la sangre, los animales, a volar, ¿no? Este tipo de cosas. Estos tipos de fobias son miedos excesivos que pueden resultar además muy incapacitantes para algunas personas porque se ven pues limitados, ¿no? Tenemos muchísimos pacientes que hace años que no cogen un avión, que no viajan o que bueno, pues limitan sus recorridos a sitios donde pues, pueden viajar en un tren, en coche, en barco, por no coger ese Mm. avión, por ejemplo. Fíjate, yo creo que la diferencia con respecto a la agorafobia, donde parece que el objeto fóbico está más dentro, Ujú, en el caso de la fobia, las fobias simples que estamos hablando aquí, el objeto es más externo o el lugar es externo. Por ejemplo, se tiene miedo a un espacio, ¿no? Como puede ser ujú, un espacio cerrado. O se tiene miedo a un objeto como puede ser una araña o a una situación como es volar. Pero parece que está la situación más fuera de la persona que dentro. Y aquí sí. vamos a ver otro tipo de fobia, que es la fobia social, donde otra vez el miedo vuelve a estar dentro de la persona en relación quizás a su miedo, ¿no? Al juicio, a sus propias reacciones. Bueno, pero te lo dejo explicar en parte a ti, ¿vale? Vale, fíjate, con eso de fobias específicas, también muchas veces los pacientes, al estar externo a ellos, como tú decías, Rubén, creo que les da sensación de menos control, ¿no? Que es Ujú, algo que se repite mucho en esa idea. ujú, Y sí, en cambio en la fobia social lo que tenemos es un miedo excesivo y persistente por situaciones que implican la interacción social, ¿no? Y en situaciones en las que creemos que vamos a estar evaluados por los demás. Estos pacientes se sienten especialmente preocupados
por la evaluación negativa que pueden hacer y que incluso que puedan detectar su malestar, ¿no? Lo incómodo que se encuentre. Experimentan preocupación por sus comportamientos, por sus actuaciones en público, que se les puedan considerar como que se lo están haciendo mal o que son inapropiados. También les preocupa poder, bueno, pues perder el hilo muchas veces de lo que están diciendo, equivocarse, no encontrar las palabras adecuadas. Entonces, este tipo de características es lo que vamos a encontrar en fobia social. Mm. Claro, qué interesante. Son personas que estamos viendo que de alguna manera tienen miedo a la mirada del otro, pero en realidad es su propia mirada la que proyectan en el otro en el Ujú. fondo, ¿no? Eso es. Vamos a hablar de otro tipo de pacientes que acuden a la consulta. Por ejemplo, hay estos pacientes que de pronto nos cuentan que están pasando por una época de estrés, de ansiedad y están muy angustiados porque de repente les duele una parte del cuerpo. Luego, además, otro día se sienten cansados. Van cambiando y van variando de síntomas, pero siempre son síntomas relacionados un poco con esa sensación de malestar, de parece que su cuerpo es una miríada, es un recorrido o una enciclopedia casi de síntomas. Hablamos del trastorno de síntomas somáticos. Eso es. Esta problemática la vamos a encontrar cuando una persona tiene una ansiedad extrema y exagerada, como bien has dicho, asociada a síntomas físicos persistentes además y que están muchas veces asociados a pensamientos, a sentimientos, a comportamientos excesivos, inadecuados y que sienten que estos dolores, estas sensaciones físicas, con ellas no pueden hacer su vida diaria. Piensan que realmente les incapacita en su día a día por esa sensación de dolor que tienen. Mm, mm. Vamos a ahora adentrarnos, ¿no? Por otro lugar. Hasta ahora estamos viendo un poco la vía, en este caso a veces de la anticipación, nos vamos a ir eh, a un trastorno que se llama trastorno de ansiedad generalizada, que me resulta también que es muy frecuente dentro de la clínica, pero que yo creo que también a veces se confunde mucho. ¿Te parece que hablemos un poquito de ello? Sí, de hecho has dicho una palabra clave que es la reina de este trastorno y has dicho la anticipación, ¿no? Entonces, esta ansiedad generalizada va a estar marcada por la ansiedad y la preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos y de actividades, sobre cosas del día a día, sobre la vida cotidiana y que además se prolonga durante varios meses, ¿no? Porque no es lo mismo estar preocupado por un tema en concreto, un problema que me ha surgido de repente, que estas preocupaciones se prolonguen a lo largo del tiempo. En estos sujetos vamos a tener una tendencia muy marcada a anticipar acontecimientos adversos que además tienen una baja o muy baja probabilidad de que ocurran, ¿no? Además, la intensidad de la preocupación es desproporcionada con respecto a las consecuencias reales en caso de que suceda, ¿vale? A estos pacientes les resulta muy difícil controlar este estado constante de preocupación y suelen sufrir síntomas pues, de inquietud, de impaciencia, tienen dificultades para concentrarse, les resulta fácilmente que aparezca su irritabilidad, tienen tensión muscular, alteraciones del sueño. Es bueno, pues una problemática en la que la preocupación y la anticipación nos limita bastante. Claro, vamos a observar una cosa, es que mientras en el terreno de las fobias que hemos tratado hasta ahora, el componente clave o fundamental es la evitación. Mm. Aquí hemos cambiado un poquito. Aquí hay un elemento en el que la solución intentada, mientras que la habitación es la forma que tienen las primeras personas de eliminar la ansiedad, Eso es. aquí diríamos que hay otra cosa que es la preocupación, es decir, la necesidad de anticiparme para poder prepararme para lo peor, ¿no? Es como otra manera de otra solución un poco que yo puedo intentar para tratar en el fondo de disminuir mi ansiedad, pero que termina generando mucha más ansiedad. Eso es. Vamos con otro mecanismo y vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo, ¿te parece? Sí.
Vamos con este trastorno. Las personas que lo sufren no tienen, a diferencia de la ansiedad generalizada como veíamos antes, no tienen simplemente preocupaciones exageradas sobre la vida cotidiana, sino que se caracteriza más por preocupaciones que ellos incluso saben que son poco realistas, irracionales y generalmente extrañas. A estos pacientes los pensamientos y las imágenes se producen de manera invasiva, ¿no? Y les producen gran sensación de malestar. Lo que sucede es que para intentar aliviar este malestar es muy normal que encontremos que se llevan a cabo rituales, que es lo que llamamos un poco conductas compulsivas, que pueden llegar a ser muy elaborados, muy ingeniosas y que, como hemos dicho, tienen como fin reducir la posibilidad de que suceda lo que temen o de bloquear ese malestar. Mm. O sea que aquí cambiaríamos también un poquito también de mecanismo. También. Habríamos hablado si en las fobias que existía este componente de evitación, en el trastorno de ansiedad generalizada, este componente de preocupación. Aquí hay dos cuestiones. Uno es un pensamiento más mágico sobre, hay más idea, ¿no? En el pensamiento mágico en el que yo creo que puede influir sobre determinadas cosas o sobre... Y otro tema muy importante es que aquí la respuesta para intentar reducir la ansiedad o la angustia es la reaseguración. Es decir, la persona está comprobando constantemente que el objeto de su temor o que su pensamiento que está en su cabeza esté o no esté. Así que, de nuevo, tenemos un intento de solucionar la ansiedad que termina generando, fijémonos bien, que termina generando todavía más ansiedad. ¿Mm? Eso es. Y cuando estaríamos hablando de la hipocondria, que es esta preocupación también excesiva por los diferentes síntomas, y ¿aquí hablaríamos más del trastorno de ansiedad generalizada o del trastorno obsesivo compulsivo? Pues lo encontramos más con el trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, en la práctica clínica incluso es difícil como encontrar la diferencia o poder diferenciar claramente, porque es una línea muy fina entre hipocondria y trastorno obsesivo compulsivo. La hipocondria sucede cuando una persona tiene un temor excesivo de enfermar. Además, el paciente suele estar plenamente convencido de que en algún momento va a enfermar seriamente. La creencia básica es que tienen una enfermedad mortal que les va a matar, ¿vale? Y se teme no solo el desenlace, esa muerte, sino el miedo a vivir el proceso. Mm. Las conductas un poco que llevan a cabo estos pacientes están destinadas a buscar la supervivencia y aliviar la sensación de malestar que les genera este tipo de creencias. Y por ello nos vamos a encontrar que realizan un montón de conductas de control, como puede ser el chequeo, la autoobservación, analíticas, visitas constantes a diferentes médicos, búsqueda de información, un tanto obsesivas. Ujú. Vale. Vamos a retomar un poco el terreno más fóbico, el terreno más de evitación, y ahora hablaríamos de otro trastorno tipificado que es el estrés postraumático. Ujú. Este tipo de trastorno yo creo que es un poco mucho más específico, ¿no? Sucede cuando la persona ha estado expuesta a un acontecimiento extraordinariamente traumático, como de muerte, amenaza de vida, etcétera. Y surge cuando este suceso es reexperimentado persistentemente, bien a través de recuerdos, de sueños, imágenes muy vividas. Las características principales de este trastorno vamos a encontrar con la reviviscencia, el hecho traumático y la evitación de estímulos que nos recuerden a ese suceso o incluso la propia activación fisiológica que vivimos en ese momento. Además, existe una evitación también de estímulos asociados a ese trauma, bien a olores, sitios, ropas muy concretas. Mm. Y una de las cosas que me gustaría tratar para finalizar, fíjate, porque estamos intentando hacer un poco las ponencias cortitas y no queremos ahí abrumar con muchos datos, por eso vamos así un poco express, es la relación que existe entre la ansiedad y la depresión, porque, vamos, no sé si compartirías mi opinión, pero
cuando muchas personas me dicen que están deprimidos, en realidad yo observo que ha habido normalmente una fase previa, es decir, han pasado por un periodo de ansiedad que no han podido resolver de forma adecuada y ¿qué ha pasado? A veces me gustaría ver cómo crees que se relacionan esta ansiedad y esta depresión. Pues la ansiedad y la depresión, aunque parecen trastornos, y bueno, y son trastornos mentales diferentes, y muchas veces el paciente no entiende que se hayan podido dar o que uno preceda a otro, pero sí que es verdad que presentan ciertos síntomas que son similares, ¿no? Como la pérdida del interés, la incapacidad de no experimentar placer, la insatisfacción, un estado de ánimo bajo, que junto con una preocupación excesiva en la irritabilidad y un nerviosismo, lo que hace es que muchas veces la depresión aparece como consecuencia de un trastorno de ansiedad. Yo siempre digo que una ansiedad prolongada, excesiva y como tú muy bien decías, no resuelta, acaba en un episodio depresivo. Entonces, bueno, pues tendremos que trabajar de manera conjunta un poco ambas partes. Claro, es que fijaros que según los últimos estudios hablan que hasta desde el 60 al 70% de las depresiones en realidad vienen antecedidas o han sido antecedidas por un trastorno de ansiedad. O sea que Mm. fijaos la importancia de todo esto. Pues bueno, vamos a hacer esta ponencia así cortita. Yo tiendo a Ujú. enrollarme mucho, pero como son muchas, pues vamos a ir poco a poco. Vale, pues oye, un placer, Rosa. Sabes que Gracias. nos vamos a ver en más ocasiones, pero un placer que haber estado contigo aquí. ¿Vale? Muchas gracias, Rubén. Encantada. Pues nos vemos, pues.